gracias a todos los que se han conectado. Para mí es un honor tener más de 500 personas esta noche. Es realmente grato. Y más aún, para tocar uno de los temas, en mi opinión, más controvertidos, uno de los temas con muchas aristas, ¿de acuerdo? Que es el tema de la imputación objetiva. Hoy día se me ha pedido hablar de imputación objetiva y eso es lo que voy a hacer. Les debo comentar que al costado mío tengo el chat y en el chat yo voy, a medida que ustedes van escribiendo, yo voy leyendo todo lo que ustedes van anotando, con lo cual, a medida que yo voy hablando, ustedes pueden escribir y yo lo que van preguntando en el chat, los voy respondiendo, vamos interactuando de esa manera, ¿cierto? Porque al ser un número tan significativo de personas, al ser casi 600 personas los que estamos esta noche conectados, no es tan sencillo activar audios. Entonces, la forma que vamos a tener de comunicarnos es a través del chat. ¿De acuerdo? Muy bien. Hecha esa aclaración, hecha ese comentario, entramos de una vez en cuento para hablar de la imputación objetiva. ¿Qué es lo primero que les quiero yo decir respecto de imputación objetiva? Dentro de la dogmática penal, dentro del derecho penal, todos nosotros sabemos que para que se diga que se ha cometido un delito, se tienen que satisfacer ciertas exigencias, se tienen que satisfacer ciertos presupuestos. Algunos le llaman elementos del delito. ¿De acuerdo? Para que un hecho sea considerado delito, ese hecho tiene que pasar por ciertos filtros. Y si logra pasar el filtro de comportamiento, de acción, el filtro de tipicidad, el filtro de antipuricidad, el de culpabilidad y el de punibilidad, el hecho será delito, ¿cierto? Entonces, únicamente un comportamiento, un hecho es delito cuando es cumplidor, satisface todos los elementos exigidos para el efecto. Y la imputación objetiva es un presupuesto que se encuentra dentro de la tipicidad. Para ser exacto, dentro de la tipicidad objetiva. Entonces, cuando ya se estableció la existencia de un comportamiento, ese comportamiento se tiene que verificar si es un comportamiento típico y dentro de la verificación de comportamiento típico se tiene que estudiar si ese comportamiento típico ha causado un resultado o ha puesto en peligro un bien jurídico protegido, un resultado lesivo contra un bien jurídico o ha puesto en peligro el bien jurídico. Y para analizar este tema de la causación, para analizar este vínculo entre el comportamiento y el resultado, es que se estudia la imputación objetiva. ¿De acuerdo? Ahí es que se estudia eso, para verificar problemas de causalidad dentro de tipicidad objetiva. De hecho, el nombre está pésimamente puesto, imputación objetiva, porque ni es imputación, como diría siempre yo en clases repito y digo, ni es imputación ni es objetiva, ¿de acuerdo? Pero se ha utilizado y se ha acuñado así el término como imputación objetiva. Entonces yo lo que voy a tratar hoy día es de un poco desmenuzarlo y explicarlo. Muy bien. Cuando estudiamos dogmática penal, muchas veces decimos, con el nuevo Código Procesal Penal lo importante es saber procesar, lo importante es saber litigar, lo importante es saber la parte práctica. La teoría del delito poco importa. Y mis queridos colegas, quiero empezar desmitificando eso. ¿De acuerdo? Quiero empezar desmitificando eso.
¿Por qué? Porque tú puedes saber probar, puedes manejar así la teoría de la prueba, puedes saber, ¿cierto?, cómo probar, puedes ser un experto en cómo probar, puedes ser un experto en litigación oral, puedes manejar los procedimientos a la perfección, puedes estar imbuido de toda la jurisprudencia, los acuerdos plenarios de la Corte Suprema en materia procesal. Y eso no está mal, ¿cierto? Pero si no sabes teoría del delito, si no sabes dogmática penal, ¿saben cuál va a ser el gran problema? Vas a saber cómo probar, vas a saber cómo presentar la prueba, vas a saber cómo litigar, pero no vas a saber qué probar. Porque solo aquel que sabe dogmática penal sabe qué probar. Porque sabe solo a partir de la dogmática penal qué se tiene que probar en el proceso. ¿Qué es lo que tienes que probar? Sabe seleccionar el hecho relevante dentro de un marco jurídico. Entonces, no subestimemos la dogmática penal. ¿De acuerdo? El peor error es subestimar la dogmática penal. Muy bien. Hecha esa aclaración de inicio, hecha esa precisión de saque, ¿cierto? Vamos a entrar a analizar la imputación objetiva. La recomendación que yo doy siempre cuando tenemos un caso penal es que ese caso penal lo trabajemos ordenadamente. O sea, hagamos un análisis ordenado. Primero verificamos si es hecho, es relevante penalmente, si es un hecho relevante penalmente, porque es un hecho que tiene que ver con el cumplimiento de los presupuestos de la acción, esto es, si ese hecho es exteriorizado, si ese hecho es voluntario, si ese hecho es humano, si ese hecho es consciente, o sea, si es un hecho relevante penalmente, tenemos que mirar recién allí si ese hecho ha causado un resultado, ¿cierto? O, me preguntan ahí, imputación del resultado, se imputa el resultado cuando ese hecho causó el resultado, ¿cierto? O si es un comportamiento en tentativa o es un comportamiento en delitos de peligro o de mera actividad, si ese comportamiento, ¿cierto?, puso en riesgo, puso en peligro el bien jurídico protegido. Y para hacer ese análisis tenemos que manejar la imputación objetiva. Porque, como ustedes verán, en el tiempo del causalismo se hablaba de que lo importante era el mundo óntico, había que verificar si es que ese comportamiento humano, ese comportamiento voluntario, consciente, exteriorizado, había modificado el mundo exterior, o sea, había causado algo. Había que ver ese procedimiento causa-efecto. Y bueno, lo máximo que se llegó ahí con el apoyo de la ciencia es alcanzar la teoría de la equivalencia de condiciones con el método de comprobación conditio sine qua non. Y cuando se alcanza ese grado de análisis científico, se creyó que la causalidad había llegado a su máximo apogeo, ¿cierto? Los causalistas seguían leyes de Newton en la física. Los causalistas lograron su máximo estadio cuando llegaron a analizar la teoría de la equivalencia de condiciones y con eso establecer cuáles son las condiciones científicamente hablando de un resultado dentro de las ciencias naturales, dentro de la física. Pero ¿cuál era el gran problema con esto? Y ahí ves que el doctor Desacol que me hace la primera pregunta que me parece importantísima. Él me pregunta, ¿la imputación objetiva reemplaza a la razón de causalidad? Yo creo que hoy día ya la reemplazó. Pero en su momento no empezó la imputación objetiva reemplazando la causalidad. En su momento la imputación objetiva se dio complementando la causalidad. Pero hoy día ya no complementa la causalidad. Hoy día la imputación objetiva reemplaza la causalidad. Pero ya lo vamos a ver eso luego. Así que vamos despacio.
Entonces, en este contexto en el que yo estoy diciendo, cuando los causalistas hablaban de causalidad científica a partir de la teoría de la equivalencia de condiciones, con la supresión en mente y la conditio sine qua non, de manera inequívoca establecían cuáles son las causas de un resultado. ¿Cierto? Los causalistas clásicos, luego vienen los neocantianos, que incluyen el tema de la omisión también, ¿cierto? Como la no evitación de un resultado aun cuando no lo has causado, pero no lo evitaste, siendo evitable, y siendo tú el obligado a evitarlo, ¿cierto? Entonces entra con los temas de la omisión. Pero luego vienen los finalistas y dicen, no, pues causación por causación no, sino toda conducta es finalmente dirigida. Entonces habría que analizar y se meten ya a un análisis más bien valorativo del concepto de acción, pero desde el punto de vista final, desde el punto de vista finalista. Sin embargo, todavía el tema estaba a fofo. Todavía el tema estaba a fofo. Todavía, aun cuando habían pasado los causalistas, naturalistas, los causalistas neocantianos, cuando habían entrado los finalistas, todavía el tema estaba en la nebulosa. Seguía, sí, ya lo había planteado en su momento un alemán de nombre Honig, había dicho, la causalidad no me está gustando, las soluciones que se están dando no están siendo correctas. Este concepto naturalístico, este concepto físico, científico no alcanza, estamos entre abogados. Tenemos que darle un contenido jurídico a la causalidad. Y todos estaban de acuerdo en que había que darle un contenido jurídico a la causalidad, pero nadie decía ese contenido jurídico cuál era. Nadie decía ese contenido jurídico cómo tenía que entenderse. Aquí aparece, Honig lo había planteado como un problema. Hasta que aparece otro alemán, Beck, y ese alemán, Beck, habla de sociedad de riesgos. Él dice, las sociedades están admitiendo muchos riesgos. Las sociedades, para avanzar, para evolucionar, toleran muchos riesgos, permiten muchos riesgos. Por lo tanto, los riesgos son permitidos cada vez más. Son tolerados. Porque si no, las sociedades se estancan, se plantan. Las fábricas son un riesgo, el transporte es un riesgo, la medicina es un riesgo, etc. Y las sociedades toleran cada vez más riesgos, decía este alemán Beck. Y ahí es que aparece Marlon Rivera y me dice, Roxin, exacto, Marlon Rivera, Roxin, ahí es que aparece Roxin. ¿Y qué dice Roxin? Roxin dice, ya lo tengo. Como decía Honig, hay que darle a la causación naturalística un contenido valorativo jurídico. Y ese contenido valorativo jurídico es el que dice Beck, o sea, el riesgo. Con lo cual, lo relevante va a ser no solo que causes el resultado, sino que incrementes el riesgo permitido, sino que crees un riesgo no permitido. ¿Se entiende? Entonces, ahí es que Roxin nos da ese concepto de causalidad con complemento de valoración jurídica. Y ahí es que dan los dos presupuestos que hoy día conocemos de la imputación objetiva. ¿Cuál es? Incremento o creación de un riesgo no permitido, incremento de un riesgo permitido o creación de un riesgo no permitido, primer presupuesto. Y segundo, que ese incremento o creación de un riesgo no permitido se represente en el resultado. ¿De acuerdo? Que se represente en el resultado. Entonces, ahí fue el gran aporte de Roxin. Pero esto fue pues en pasados mediados del siglo pasado. O sea, tampoco es que la teoría de imputación objetiva de Roxin, así como él la plantea, es de los últimos años. Esto es
de los 60, 70 del siglo pasado. ¿Se entiende? Entonces tampoco es que es una teoría que es muy joven, es muy fresca, pero sí ha llegado para hacer un aporte muy importante, pero sí ha llegado para hacer un aporte preciso y muy importante. Claro, posteriormente, sus propios discípulos de Roxin le dijeron, maestro, la imputación objetiva no solo complementa la causalidad. Lamentablemente hoy día la imputación objetiva ha reemplazado la causalidad. Por eso es que hoy día lo relevante es la imputación objetiva y ya no tanto la causación, salvo para delitos de resultado y para efectos de punición. Porque lo importante no es la imputación objetiva del resultado, eso es para efectos de sanción, más pena o menos pena cuando está consumado, cuando está, ¿cierto?, ejecutado el delito. Pero yo pregunto, ¿la sola tentativa no es delito acaso? ¿O tiene que haber un resultado? ¿La sola tentativa es delito o no? ¿O no? La sola tentativa es delito. Entonces no necesitamos un resultado para que haya un delito. ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas el riesgo permitido, cometes delito. Irrelevante es el resultado. Puede o no producirse. Igual que en delitos de peligro o igual que en delitos de mera actividad. Por eso lo importante es analizar el comportamiento ligado a qué. Así ese comportamiento incrementa, así ese comportamiento eleva los riesgos permitidos. ¿Entiende? O sea, si ese comportamiento colisiona, si ese comportamiento se enfrenta con la norma. ¿Sí? A ver, yo le compro un pasaje a mi tío rico, porque yo soy su único heredero. Ejemplo de libro voy a poner para empezar a entender esto, ¿cierto? Yo le compro un pasaje a mi tío rico, porque quiero que mi tío rico muera. Le compro un pasaje en avión, con la esperanza de que ese avión se caiga. Y cuando se caiga, yo voy a ser su único heredero y voy a ser millonario. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay dolo o no? Yo quiero que se muera, me represento eso, busco eso, conozco que eso estoy haciendo. ¿Hay dolo? Claro que hay dolo. Estoy actuando con conocimiento. Y además, el pasaje en avión que yo le compré, lo hizo subirse a ese avión y ese avión se cayó y el tipo se murió. Por lo tanto, la pregunta es, en el proceso causal, natural, científico, de las ciencias naturales, cuando yo compré el pasaje a mi tío para que se trepe a ese avión y vuele, y le obsequié por el día de su cumpleaños a mi tío, que es súper tacaño y que jamás iba a permitir un viaje en avión, ¿cierto? Yo pregunto, ¿yo causé o no su muerte? Desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las ciencias naturales, ¿no causé su muerte? ¿No lo causé? Claro que no estoy hablando de responsabilidad todavía, estoy preguntando, ¿causé o no causé su muerte? ¿Estoy o no en el proceso causal? Por supuesto que estoy en el proceso causal, sí causé su muerte, yo causé su muerte, claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú haces la supresión en mente, si suprimes en mente que yo le compré el pasaje, el tío nunca viaja. Y si el tío nunca viaja, sigue vivo. O sea, el resultado desaparece o no. Por lo tanto, en el proceso causal, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las ciencias naturales, sí estoy yo por haber comprado el pasaje. Por supuesto. ¿Estamos claros? Sin embargo, los vuelos comerciales son un riesgo y un riesgo permitido. ¿Se entiende? Es un riesgo permitido. ¿O no es un riesgo permitido? Comprar pasajes es un riesgo permitido. Sí lo es, claro está, lo es un riesgo permitido. Por lo tanto,
Mi tío se habrá muerto, yo habré heredado, yo habré actuado con dolo, yo habré causado, pero eso no alcanza para responder penalmente. Porque para que yo responda penalmente tiene que haber imputación objetiva. ¿Y qué es la imputación objetiva? Debo haber incrementado el riesgo permitido. Doctor, ¿cómo así? Saboteé el avión. ¿Se entiende? Le puse una bomba, así como Escobar. Pregunto, ¿ahí incrementé el riesgo o no? Ahí incrementé el riesgo. Pero mientras tanto no incrementé el riesgo, es propio del riesgo, ¿o no? A ver, yo pregunto, voy a poner otro ejemplo para que yo quiero que todos me entiendan. A ver, voy a poner otro ejemplo. Yo tengo mi bar, me dedico a la venta de alcohol. Yo tengo mi bar, ¿sí? Y a mi bar llega un señor llamado Rider Jacinto. Y llega a mi bar Rider Jacinto, y cuando llega Rider Jacinto dice, quiero beber, quiero tomar hasta morir, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Le vendo el trago. Pero ya va por la quinta botella de whisky y le vendo, porque yo tengo un lema, mientras pague, que beba, ¿cierto? ¿O no? Y en la quinta botella cae muerto. Yo pregunto, yo como vendedor de alcohol, ¿incrementé el riesgo o no? ¿Incrementé el riesgo? ¿Yo incrementé el riesgo? No, yo no soy su ángel guardián. Yo no soy su protector, ¿cierto? Si él ha bebido, ha sido porque ha querido. Yo no soy quien lo va a cuidar, yo no soy su garante. Por lo tanto, yo le vendo trago hasta que reviente, si es posible, mientras me pague o no. Doctor Almanza, pero se ha muerto, usted lo ha visto mal y le ha seguido vendiendo. Yo te digo, y eso no es mi problema. Pero usted se representó mentalmente que podía morir de un coma alcohólico. Sí, es más, tal vez. Pregunto, ¿esto es relevante? No, ¿verdad? Porque la tipicidad subjetiva se ve después, el dolo se ve después. Pero si no hay tipicidad objetiva, si no hay imputación objetiva, ¿qué me importa el dolo? Claro, ahí me ponen un ejemplo excelente. Pero ¿qué pasa si yo lo veo a Rider Jacinto ya medio mareadito, medio tomadito a la segunda botella? Entonces digo, es hora de cabecearle el trago. Entonces ya no le vendo alcohol etílico, sino le vendo alcohol metílico. ¿Cierto? Yo pregunto, al hacer eso, ¿estoy incrementando el riesgo o no? Ahí estoy incrementando el riesgo. Porque mientras tanto estábamos en el riesgo permitido. Si él muere es su problema, imputación a la propia víctima, autopuesta en peligro. ¿Correcto? ¿Cierto? Entonces ahí estamos en ese supuesto de autopuesta en peligro. Pero se dan cuenta ustedes cómo es el tema de sencillo para responder que necesito incrementar el riesgo permitido. Necesito incrementar el riesgo permitido. Y si no lo incremento, si lo dejo quieto, no pasó nada. Doctor, pero se ha muerto. Todos los días la gente se muere. Y mientras nadie incremente el riesgo permitido, nadie responde. ¿Estamos claros? Porque eso es, pues, por eso se llama riesgo, pues, porque genera afectaciones a los bienes jurídicos, porque genera daño. Los borrachos se mueren. Los que fuman les da cáncer. Y a nadie le tienen que protestar por eso, porque es parte del riesgo o no. ¿Quién te mandó? Es parte del riesgo. ¿Se entendió? Doctor Almanza, un ejemplo más real, me dicen, ya un ejemplo más real. Cuando te vas a un hospital, ¿entrar a un hospital es un riesgo o no?
Entrar a un hospital es un riesgo, claro que es un riesgo. Es más, yo puedo salir del hospital con una bacteria intrahospitalaria que me puede causar muy problemas serios, ¿cierto? La pregunta es, si eso me pasa por ir al hospital y me contagio en el hospital de una bacteria intrahospitalaria, ¿voy a demandar siempre al hospital? ¿El hospital siempre va a ser responsable por lo que me ha pasado o solo se incrementaron el riesgo? Solo se incrementaron el riesgo. Así es, solo se incrementaron. ¿Qué quiere decir eso? Si es que me pusieron en una habitación que no había sido esterilizada, sí incrementaron el riesgo. Si es que no cambiaron sábanas, sí incrementaron el riesgo. Si es que reutilizaron los bisturís sin desinfectarlos, incrementaron el riesgo. Si no cumplieron los protocolos de salubridad, incrementaron el riesgo. Pero si todo estuvo quieto dentro del riesgo permitido, no se incrementó ningún riesgo, la bacteria estaba ahí y es parte del riesgo hospitalario. Así que ni siquiera Flores me va a llevar al hospital, ni los que ahí trabajan. ¿Por qué? Porque eso es parte ¿de qué? Del riesgo hospitalario, ¿cierto? Exacto, como dice Humelia Pérez Peso, como dice Humelia Pérez, no vayan al hospital. Exacto, anda al hospital si te estás por morir. Porque si te vas al hospital sin que necesites realmente ir, puedes terminar peor, ¿cierto? Porque te puedes contaminar con algo peor, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, eso es, grosso modo, la primera idea que les quiero pasar sobre imputación objetiva. ¿Cuándo hay imputación objetiva? Cuando se incrementa el riesgo permitido, o cuando se crea un riesgo no permitido. Y ese riesgo no permitido que se incrementa o se crea, se representa en el resultado en delito de resultado o en delitos de peligro simplemente queda como creación un incremento de un riesgo permitido. ¿De acuerdo? Muy bien. Si entienden esa idea, si entienden esa idea, ya si entienden esa idea, ya podemos entrar con un poquito más de profundidad en imputación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Ya podemos entrar a analizar supuestos en imputación objetiva, como por ejemplo, los supuestos de exclusión de imputación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Supuestos en los cuales, aun cuando se incrementó el riesgo permitido, supuestos en los cuales, aun cuando se creó un riesgo no permitido, se excluye la imputación objetiva. ¿De acuerdo? Supuestos en los cuales, aun cuando se creó un riesgo no permitido, aun cuando se incrementó el riesgo permitido, se excluye la imputación objetiva. La pregunta es, ¿y cuándo pasa eso? En 4 supuestos. En más tal vez, pero en 4 por lo menos que voy a explicar hoy día. Primer supuesto, donde se excluye imputación objetiva aun cuando se creó o incrementó un riesgo permitido. Es el tema de la disminución del riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Yo te creé un riesgo no permitido, claro. Pero con esa creación que te hice de un riesgo no permitido, te reducí un riesgo mayor que te iba a pasar. Disminuí tu riesgo. ¿Pero cómo puede pasar así? Simple. Simple. A ver, simple. Al tipo le muerde una serpiente en el pie. Caso real, ¿eh? Caso real. Una jergona. ¿Saben lo que es la jergona? No es una serpiente pequeñita, pero muy venenosa que hay en la selva central. Entonces, esa serpiente es de selva alta, no es de Amazonía. ¿De acuerdo? La jergona. Exactamente, por esos lugares. Entonces, esta jergona lo muerde al tipo. Y lo muerde en el pie porque está con sandalia. Entonces, ¿qué hace su colega que está con él? Sabe que no lo va a poder llevar al hospital porque no va a llegar, se muere en menos de 15 minutos. Sabe que si no actúa ya se va a morir. Entonces, ¿qué hace? Agarra un chafle y le vuela los dedos del pie
y parte del pie donde le mordió la serpiente. Pregunto, ¿le amputó una parte de su pie? Sí. Pero con eso, ¿de qué lo libró? De un riesgo mayor. ¿Le disminuyó un riesgo o no? ¿Qué es eso? Le eliminó el riesgo de muerte. ¿Ven? Eso se llama disminución del riesgo. Yo te creo un riesgo no permitido. No soy quien para cortarte la pierna. Yo no soy ni médico ni nada. Te la corté y punto en ese momento, ¿cierto? Pero cuando se la corté, le disminuí un riesgo mayor. Es el único caso que he visto en el Perú sobre eso. En doctrina, penalistas alemanes, Roxin pone el ejemplo de la abuelita, ¿no? Él dice, la abuelita está caminando y de pronto de un edificio cae una maceta y va viniendo cayendo por el aire y yo empujo a la abuelita para que la maceta no le caiga en la cabeza. Le salvo de que le caiga la maceta en la cabeza, pero la abuelita pues cae al piso y se fractura los brazos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le hice? Le empujé, le fracturé los brazos. Claro, creé un riesgo para ella que se representó en el resultado, le empujé. Sus brazos quedaron fracturados, pero le disminuí un riesgo mayor. ¿Cuál? Que le caiga la maceta y la abuelita hasta ahí llegue. ¿Entiende? Sí, muy bien. Primer supuesto de exclusión de imputación objetiva. Otro supuesto de exclusión de imputación objetiva, ¿cierto? Son los riesgos insignificantes. Se incrementa el riesgo, sí, pero es un riesgo pues insignificante. Es un riesgo insignificante. Un riesgo insignificante. Doctor, pero se representó en el resultado. Sí, pues, pero es insignificante. Por ejemplo, disparo al aire en Año Nuevo y digo, espero que esta bala, cuando llegue al cielo y regrese, le caiga a mi ex. ¿Se entiende? Llámale justicia divina, pero le cae a tu ex. Entonces, ¿ese es un riesgo insignificante o no? Así es. Es un riesgo insignificante, ¿cierto? Un riesgo irrelevante, como para el resultado que se ha producido, ¿cierto? Luego tenemos los riesgos socialmente aceptados. ¿Cuándo es un riesgo socialmente aceptado? Cuando se incrementa el riesgo, sí, pero socialmente ya se aceptó, pues. Socialmente ya se aceptó. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes, pero a veces, ¿cierto? A algún funcionario público por ahí, ¿cierto? Se le deja una gaseosita cuando te colabora, ¿cierto? Yo pregunto, técnicamente eso está mal, porque el funcionario público no debe recibir esa gaseosa o no, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿eso socialmente se ha vuelto aceptado o no? ¿Ve? Ya se ha vuelto aceptado. No me basta decir que se ha vuelto aceptado, pues darle un sobrecito con unas cuantas Santa Rositas de Lima. No, tampoco, ¿cierto? Eso no, ¿verdad? Pero pues, invitarle una gaseosa luego de que me ha ayudado a remolcar mi vehículo, por ejemplo, pues creo que es un riesgo socialmente aceptado, ¿no? ¿O no? Entonces, eso también son supuestos de exclusión del riesgo, aun cuando se incrementó el riesgo, aun cuando se creó un riesgo no permitido, pero esto es socialmente aceptado, pues, ¿no? ¿O no? A mi docente que es fiscal lo visito con una gaseosita, ¿cierto? Pero de pronto tu docente que es fiscal te dice pues que no consume azúcar, ¿cierto? Entonces te va a decir, imagínate que te la acepté, tómatela tú. ¿Cierto? Otro ejemplo de riesgo socialmente aceptado. A ver, yo me voy a poner como ejemplo. Yo fui fiscal nacional, coordinador de las rondas campesinas y nativas, justicia comunal. Y me tocó ir a todas las comunidades que pude.
Una de ellas que recuerdo mucho es Sapillica. Primero había que ir a Piura, de Piura a Sullana, de Sullana a Sapillica, horas, para unirme con las rondas, hacer un trabajo común con ellos, concertado con la fiscalía. ¿Cierto? Yo pregunto, después de haber viajado casi 9 horas entre salir de Lima y llegar a Piura, de Piura para Sullana, de Sullana para Sapillica, llego a Sapillica, la comunidad me recibe, la ronda me recibe y me invitan a comer. Les rechazo su comida. Pregunto, ¿cómo quedaría mi viaje? Mejor no hubiera ido, ¿sí o no? Hubiera viajado en vano porque me van a votar. Ya no vuelvo, un fracaso. Es más, todavía me van a agarrar a pinzazos seguro. Entonces, eso es un riesgo socialmente aceptado. Así es. No debo yo recibir esa comida. No debo yo estar con ellos, compartiendo lo que ellos me invitan. No debo, porque yo soy funcionario y no debo recibir nada de nadie. Pero yo pregunto, ¿y si me regalan el látigo como acto de empatía conmigo? ¿No lo acepto? ¿Se dan cuenta? Esos son riesgos socialmente aceptados. Así es, van a sentirse rechazados. Son sus costumbres. Doctor, y el juez de paz letrado que recibe una vaca para fallar a favor, no, pues eso es cohecho, hermano. Tampoco, ¿cierto? No te vayas al otro extremo, ¿cierto? El juez de paz letrado que acepta una vaca, no, pues tampoco, ¿cierto? Ahí está. Lo que pasa, me están preguntando la legítima defensa, la obediencia de vida, eso no es imputación objetiva, eso se estudia en causas de justificación. ¿De acuerdo? Esas son causas de justificación que eliminan anticuricidad. Eso está en otro tema, en otro terreno. ¿De acuerdo? Así es como dice el doctor René Raúl de Zacol, que en algunas comunidades cuando el juez de paz letrado va, las dos partes le invitan y eso está permitido, ¿cierto? Entonces, eso creo que más o menos nos va dando idea de los supuestos de exclusión de impulsión objetiva, disminución del riesgo, riesgos insignificantes, riesgos socialmente aceptados, o el tema del ámbito de protección de la norma, porque a veces tú incrementas el riesgo permitido, sí, pero el resultado no está dentro del ámbito de protección de la norma. Esto es, no es lo que la norma quería evitar que pase. Porque como ustedes bien saben, toda norma quiere evitar algo, ¿no? Quiere proteger de algo. Pero de pronto lo que tú incrementaste, pues no está dentro del ámbito de protección de la norma, no es lo que la norma quería evitar. Pues. Por lo tanto, aun cuando tú hayas incrementado el riesgo, y aun cuando ese riesgo haya generado causación de resultado, no es pues lo que la norma quería evitar. No está en el ámbito de protección de la norma, no es lo que la norma quería proteger. Ejemplo. Un ejemplo muy importante, creo, es el de los ciclistas. Habrán visto el ejemplo de los ciclistas, ¿cierto? Un ejemplo también del libro, el de los ciclistas, para entender esto del ámbito de protección de la norma, el ejemplo de los ciclistas. Lo cierto es que son dos ciclistas que están transitando de noche, pero no tienen faros. Y ustedes saben que los ciclistas, si bien es cierto, transitan en la noche y pueden hacerlo, tienen que cumplir ciertas reglas de tránsito. Y una de ellas es que tienen que andar con luz, ¿cierto? Y otra de ellas es que tienen que andar con chalecos refractarios, o sea, que reflejen la luz, ¿o no? Pero estos ciclistas no hacen eso. Es más, se meten así a una carretera, sin luz y sin esos chalecos que reflejan luz para que los puedan ver. Entonces, los dos se van y pasa lo que tenía que pasar. En una curva, un vehículo que viene en sentido contrario se abre para entrar a la curva, no los ve y atropella a uno de ellos y lo mata. ¿Se entiende? No tenía luz y tampoco tenía el chaleco refractario. Pero ¿saben qué? No se le ocurre mejor idea al fiscal que imputarle responsabilidad al otro ciclista. ¿Y saben por qué al otro ciclista? Este fiscal era pues un genio. ¿Saben por qué al otro ciclista?
porque analizó y dijo, si el otro ciclista que venía atrás hubiera tenido luz, con su luz lo hubiera alumbrado al ciclista de adelante. Y al haberlo alumbrado al ciclista de adelante, el vehículo lo habría visto y no lo habría atropellado. Por lo tanto, su conducta omisiva de no tener luz incrementó el riesgo y ese incremento del riesgo se reflejó en ese resultado. Por lo tanto, el otro ciclista va procesado por la muerte. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el abogado del otro ciclista? Dijo, no te pases, fiscal. Le aplicó el principio jurídico tampoco, ¿cierto? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, mire, mire, si bien es cierto, mi patrocinado incrementó el riesgo porque anduvo en la noche sin luz y tal vez, si esa luz hubiera estado, su colega no habría muerto, por lo tanto ese riesgo se incrementó y se representó también en el resultado, sí, pero eso está fuera del ámbito de protección de la norma. Cuando la norma le obliga al ciclista a ir con luz es para que se proteja a sí mismo y para que no atropelle a personas y para que no cause daños a terceros, ¿cierto? Pero el objeto y el ámbito de protección de la norma no es proteger a terceros de terceros. ¿Se entiende? El ámbito de protección de la norma, lo que la norma quiere no es que se proteja a terceros de terceros. Sale del ámbito de protección de la norma. Eso es lo que dice Roxin exactamente cuando habla de hay que analizar cuál es el ámbito de protección de la norma, porque toda norma que crea un riesgo no permitido tiene un ámbito de protección, busca proteger algo. ¿Estamos? De lo contrario, sales de ese ámbito de protección y no se puede responder. Entonces, una última, tampoco hay impulsión objetiva porque hay exclusión de impulsión objetiva en los supuestos en los cuales se da el tema de que una conducta alternativa conforme al derecho también habría generado el mismo resultado. Una conducta alternativa conforme a derecho también hubiera generado el mismo resultado. Alfredo Estanislao me dice que ponga otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Alfredo, no te preocupes. Yo les he dicho que iba a poner ejemplos y iba a estar atento al chat y eso es lo que estoy tratando de cumplir con ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Les parece? Otro ejemplo. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplito. A ver. Un caso peruano que dio la vuelta al mundo. Un caso peruano. ¿Qué pasó? Es el caso del ataúd. No sé si ustedes ya lo conocen, yo lo he contado más de una vez. El caso del ataúd, ese es un caso que nos ayuda mucho a entender esto. El hombre en el ataúd, cierto, Mireya, exactamente. El tipo está esperando que alguien lo transporte, pide un aventón a un camión que está pasando, el chofer del camión para y le dice, sube a la tolva porque no tengo sitio en la cabina y está mi familia. El tipo sube a la tolva del camión, se incrementó el riesgo permitido en ese momento. ¿Por qué? Porque el camión no admite pasajeros en tolva. En la tolva, ¿quién debe ir? Nadie. En la tolva va carga, ¿cierto? Cuando subes a una persona en la tolva, ¿incrementas el riesgo o no? Entonces, desde el momento en que el tipo subió a la tolva, se incrementó el riesgo permitido. Pasó los minutos y se dio cuenta el tipo que en el camión, en la tolva, además de él, iba un ataúd. Y en ese ataúd se acercó y vio un muerto. Pero ¿saben qué? No era un muerto. Era el ayudante que se había metido a dormir allí porque como estaba lloviendo y no quería mojarse y no había toldo, se metió al ataúd vacío a dormir. El ayudante. Pasaron los minutos, pasaron las horas del viaje y en plena oscuridad el ayudante despertó. Y cuando despertó, abrió la tapa del ataúd
¿Y qué creen que hizo el pasajero? Se aterró y se aventó del camión, ¿cierto? Terrorífico, ¿cierto? Imagínate tú viajando durante horas con un ataúd, con un muerto en la tolva, en un camino de sierra, en la oscuridad, y de pronto que el ataúd se abra y que el muerto se siente, ¿cierto? ¿Qué hizo el pobre ser humano? Saltó, pues se aventó del camión, se aventó. El ayudante dice, yo lo traté de agarrar y peor saltó, ¿cierto? ¿Tú qué crees? Entonces, entonces, la policía hizo un espectacular informe policial y el fiscal también. ¿Qué dijo la policía? Dijo, incrementaron el riesgo permitido cuando lo llevaron en la tolva. Y ese riesgo permitido se representó en el resultado porque de la tolva se cayó y se murió. De la tolva saltó y se murió. ¿Cierto? ¿Espectacular o no? Imputación por homicidio culposo. Pero felizmente el abogado había leído a Roxin, pues. ¿Y qué hizo el abogado? El abogado dijo, ¿no? Acá hay un supuesto de exclusión de imputación objetiva. Ámbito de protección de la norma. Pregunto, cuando se prohíbe llevar gente en el camión, arriba en la tolva, ¿qué se quiere evitar? Que se muera decapitado en una volcadura, que se siniestre en un choque o no. ¿Eso es lo que busca evitar esa norma o no? Pregunto, ¿esa norma busca evitar que salte cuando se asuste? Ah, pues entonces eso que ha pasado sale del ámbito de protección de la norma. ¿Se entiende con ese ejemplo? Eso que ha pasado sale del ámbito de protección de la norma. Entonces ya con ese ejemplo un poco lo vamos entendiendo mejor. Muy bien. Esos son los supuestos de exclusión. Pero ¿qué quiere decir un supuesto de exclusión? Un supuesto de exclusión quiere decir que se incrementó el riesgo, sí, pero se excluye imputación objetiva. Lo normal, ¿qué cosa es? Que cuando se incremente el riesgo, se responda, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros? Me pregunta el doctor Desa para verificar el ámbito de protección de la norma. Tengo que hacer una interpretación normativa. ¿Qué es lo que el legislador buscó cuando hizo esto? ¿Qué es lo que la norma? Porque ustedes saben que toda norma tiene un ámbito de protección, ¿cierto? Y eso está en su exposición de motivos, eso está, cuando se hace una interpretación tienes que analizar. ¿De acuerdo? Así es, como dice Mireya, a pesar de incrementar el riesgo, esos son excluidos. ¿De acuerdo? Así es, en la exposición de motivos, exactamente. Muy bien. Junior me pregunta algo del dolo. El dolo es cognitivo y volitivo en el Perú, lamentablemente, Junior. En doctrina y creo que en la mayor parte del mundo el dolo debería ser solo cognitivo, pero creo que en el Perú está claro que además de cognitivo, el dolo es volitivo. Muy bien. Me preguntan de prohibición de regreso. Ya. El tema de prohibición de regreso, el tema de principio de confianza y todo eso que se habla en imputación objetiva no es algo que nos ha aportado Alemania con Roxin. No, esto nos ha aportado Alemania, pero con Jacobs. Esto del principio de confianza, esto de la prohibición de regreso, esto es análisis no de Roxin, sino más bien son parámetros establecidos por otro penalista grande, otro penalista muy importante llamado Gunther Jacobs. ¿De acuerdo? Jacobs. ¿Sí? De eso vamos a hablar. ¿Quieren hablar un poquito de Jacobs también o no? Si quieren, ¿ah? ¿Sí? Si quieren, también hablamos un poquito de Jacobs. Si es que Reader me permite seguir hablando con ustedes, yo puedo hablar también de Jacobs, con todo gusto, hablamos un poquito de Jacobs. Muy bien. Jacobs, Gunther Jacobs, cuando hace su análisis de la teoría del rol, Jacobs se basa, así como Roxin tomó a
Honig, así como Roxin tomó a Beck, que son en este caso otros alemanes de los que se valió Roxin para armar su teoría de imputación objetiva, como Roxin lo planteó, ¿cierto? Posteriormente, Jacobson, que cuando ellos son contemporáneos casi, ambos están arriba de 90 años casi ya. Entonces, esa teoría, es que ambos son funcionalistas. Roxin es funcionalista y Jacobson es funcionalista, pero ambos son funcionalistas, uno más moderado y otro más radical, pero ambos son funcionalistas, ¿cierto? Ambos son funcionalistas. Bueno, entremos un poquito a hablar de Jacobs. Jacobs plantea su teoría de la imputación objetiva basada en un alemán que también hizo una cosmovisión muy interesante, pero este alemán es un sociólogo alemán. Jacob se basa en un sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann. Niklas Luhmann es un sociólogo alemán que hace una cosmovisión y dice que hay tres conceptos que no se pueden desligar, porque son conceptos que han nacido para estar juntos. El primer concepto del que habla Niklas, Niklas Luhmann es el concepto persona, el concepto sociedad, el concepto norma. Niklas Luhmann dice, si en la sociedad no hay normas, la sociedad se extingue, colapsa. Y si las personas no viven en sociedad, las personas se extinguen y colapsan. Esos tres conceptos se necesitan. No puede haber personas sin que haya sociedad, y no puede haber sociedad sin que haya normas. Esa es la trilogía de la que habla Niklas Luhmann. Y Jacob lo recoge en su libro Personas, son norma y sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es que Jacobs dice que hay personas asociadas y en sociedad tienen que haber normas. Y cuando esto dice Jacobs dice, las personas en la sociedad cumplen normas y esas normas le fijan roles. Esas normas le fijan roles. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Las personas viven en sociedad cumpliendo normas y las normas le fijan roles a las personas. Y todos tenemos roles. Yo tengo un rol de abogado, yo tengo un rol de padre, yo tengo un rol de esposo, yo tengo un rol de conductor, yo tengo N roles que me fijan en las normas. Y como persona yo me debo autodeterminar, como persona yo me debo manejar cumpliendo roles. Y yo cumplo roles y no tengo ningún problema, porque nadie me pide otra cosa que no es cumplir mis roles. ¿Cierto? Entonces, Jacobs tiene otro trabajo, también el derecho penal como sistema de autodeterminación personal a partir del cumplimiento de roles. ¿Sí? Entonces, estos roles que yo voy a cumplir hacen que yo me blinde frente a cualquier problema. Porque si yo cumplí mi rol, si yo me limité a cumplir mi rol dentro de la sociedad, nadie tiene por qué hacerme responsable de nada, ni por qué imputarme nada, porque yo cumplí mi rol, me limité a cumplir mi rol, y nadie me pide más de lo que es mi rol, la teoría del rol, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando yo incumplo mi rol? Cuando yo incumplo mi rol viene lo que se llama la imputación penal. Esa es la gran diferencia, la más importante seguramente, entre Roxin y Jacobs. Roxin dice el derecho penal protege bienes jurídicos. Jacob dice, no, el derecho penal protege bienes jurídicos como segunda prioridad. La primera prioridad del derecho penal es proteger la norma. Por lo tanto, sanciona al que incumple su rol, porque el que incumple su rol incumple la norma. ¿Y para qué? Para proteger la norma, para que la norma sea fuerte, para que todos la respeten, para que todos la cumplan. Por eso se habla del normativismo, ¿cierto? El derecho penal protege la norma. ¿Sí? Expectativas de comportamiento, como dice el doctor Deza. Muy bien. Entonces, en ese contexto, cuando Jacobs habla de eso, de este tema, Jacobs dice,
Si tú incumples tu rol, defraudas expectativas sociales, porque toda la sociedad quiere que cumplas tu rol. Y como tú no cumples tu rol, cometes un desliz reparable, son términos de Jacobs, y te aplican la dialéctica, porque Jacobs también se basa en Hegel, ¿cierto? De la negación de la negación. Si tú niegas tu rol y tú incumples la norma, viene el derecho penal, te aplica una pena y te niega tu incumplimiento. Y esa negación de tu incumplimiento genera una doble negación, y esa doble negación implica el restablecimiento de la vigencia de la norma. ¿Estamos claros? La doble negación. La doble negación. ¿Sí? La doble negación. La persona niega, la persona niega la norma cuando incumple su rol y el derecho penal lo sanciona, y con esa sanción niega su negativa de cumplir la norma. Y esa doble negación, aplicando dialéctica hegeliana, genera una afirmación, y esa afirmación es el restablecimiento de la vigencia de la norma. La norma vuelve a tener vigencia, la norma vuelve a regir, vuelve a tener vigencia. Muy bien. Jacobs dice, el derecho penal comunica, así como el delincuente comunica, el derecho penal comunica. Por eso es que Jacobs habla de prevención. ¿Qué quiere decir eso? Hay un corrupto. Ese corrupto recibe coimas por todo lo que hace. Viene el derecho penal y lo detecta. ¿Ha incumplido su rol o no? Porque no tenía que cobrar coimas. Incumplió su rol, negó la norma y comunicó su negativa a todos. Todos lo ven como un ejemplo a seguir. Ese cobra, yo también cobro. Ese es corrupto, yo también soy corrupto. Comunica todo su incumplimiento de los roles, y eso en la sociedad se disemina y la norma pierde vigencia. ¿Estamos claros? Porque cuando alguien incumple, todos incumplen. Muy bien. Entonces, pero viene el derecho penal y a este corrupto lo sanciona y lo mete a la cárcel y le aplica una pena, con lo cual niega su negación. Niega la negación que él hizo de la norma. El derecho penal, al sancionarlo, niega. Y esa doble negación restablece la vigencia de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que se comunica también a la sociedad. Si eres corrupto, vas preso y terminas como este. Así que mejor no lo hagas. ¿Se entiende? Prevención general. Esa es un poco la lógica de Jacobs. ¿Estamos claros? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo esencial en Jacobs? Lo esencial en Jacobs es cumplir tus roles. Lo esencial en Jacobs es cumplir tus roles. Porque si tú cumples tus roles, estás librado. Y a partir de allí vienen recién las teorías del principio de confianza, de la prohibición del regreso y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir la teoría de la prohibición del regreso? Yo cumplo mi rol en la sociedad. Martín me pregunta, ¿cómo sé qué rol me toca asumir? Es que hay dos tipos de roles, Martín y Enrique Woman. Hay dos tipos de roles. Los roles que te toca por ser persona y los vas a cumplir, te guste o no, ¿cierto? Y los roles, Martín, los roles que te tocan por ser persona y los roles que tú te los eliges. A ver, creo que mi internet me está fallando. Solamente veo conectados con sus cámaras a 10 personas. ¿Es así? ¿O tengo más público que ese? Un líder me dice que los demás han venido solo por el certificado. Ah, ya entendí. Así será. Ah, no, si hay más personas. Si hay más personas. Ah, están allí. Perfecto, eso es muy bueno. Recupero la fe, entonces, retiro lo dicho. ¿Cierto? Retiro lo dicho. Ok. Ok, perfecto. Retiro lo dicho, están allí. Yo había pensado que me habían abandonado. Muy bien, entonces, vamos. Regreso. Entonces, ¿cómo se entiende la prohibición de regreso? Cuando hablamos de la prohibición de regreso,
la persona cumple su rol en la sociedad. Porque todos tenemos dos tipos de roles, les dije. Los roles generales que me toca cumplirlos porque me toca, porque soy persona y son roles generales. Los cumplo, me gusten o no. Ejemplo de roles generales. Ejemplo de rol general. No, ser padre es un rol especial. ¿Un rol general cuál es? Respetar la propiedad privada. Rol general. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo tengo que hacer o no? Rol general, respetar la libertad sexual. Son roles generales. Los debo cumplir yo, me guste o no me guste, ¿cierto? Pero sin embargo, hay roles especiales que yo me los busco. Por ejemplo, ¿quién me mandó tener hijos? Eso es rol de padre. ¿Ese rol de padre me lo busqué o no? Miren, ¿quién me mandó casarme? ¿Ese rol de marido también me lo busqué o no? ¿Quién me mandó tener carro? Ese rol de conductor también me lo busqué. ¿Quién me mandó postular a la fiscalía y ser fiscal? Ese rol de fiscal también me lo conseguí o no. Esos que son roles especiales, donde yo me vuelvo garante. Donde yo me vuelvo garante. ¿Estamos claros? Así es, el rol de docente. ¿Ves quién me mandó? ¿Cierto? Son roles especiales. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se entiende la prohibición de regreso? Si yo cumplo mi rol, ese rol me blinda, ese rol me protege, me encapsula y nada me puede pasar porque yo cumplí mi rol. ¿De acuerdo? A veces hay terceros que se aprovechan de mi rol, usan mi rol. Entonces, en el proceso causal estuvo mi rol, cierto, pero ese que se aprovechó de mi rol, ¿de acuerdo? No tiene por qué regresarse en el proceso causal, por eso se llama prohibición de regreso en el proceso causal, no se puede regresar donde aquel que cumplió su rol. ¿Entiende? Porque cumpliste tu rol. En el proceso causal está sí, pero no se regresa donde aquel que cumplió su rol. ¿Estamos claros? Por eso se llama prohibición de regreso. Conductas neutras, conductas estereotipadas, conductas que no generan ningún contexto mayor. Ejemplo, le vamos a imputar, si el adulterio fuera delito, le vamos a imputar como cómplice al carpintero que hizo la cama. No, ¿verdad? No, pues no, claro que no, porque él se limitó a cumplir su rol de carpintero, ¿cierto? Exacto, así es, de ninguna forma. El taxista al que se le toma una carrera y se le dice llévame a tal lugar, y en ese lugar los tipos bajan y asaltan, y el taxista se fue. Pregunto, ¿le vamos a imputar al taxista como cómplice porque facilitó, coadyuvó, ayudó, lo llevó en el lugar? ¿O su conducta es neutra? Es neutra, ¿está en el rol o no? Cumple su rol. A ver, mañana yo me dedico, me canso de todo lo que es el derecho y me dedico a poner mi tienda de venta de armas, una tienda legal lícita. Ustedes saben que hay en el Perú tiendas de ventas de armas, ¿no? ¿O no? Yo hago mi tienda de venta de armas, pero. Y viene Reader Jacinto a mi tienda y toca la puerta. Señor, sí, quiero comprar una pistola. Y yo le digo, ¿como para qué la quiere? Y Reader me dice, para poner en un cuadro y en mi sala. No puede, me dice, ¿para qué va a ser? ¿Para qué es una pistola? ¿Para qué es una pistola? Para matar, pues, señor Almanza. Me dice, para matar, para eso quiero. Ah, entonces le digo, mira, acá tengo armas y todo lo que tengo acá es para matar. Porque nada de esto se ha pensado en que sea de adorno. Así que si tú quieres matar a alguien y quieres que ese alguien no te lleve con él, llévate un arma que lo tumbe, llévate una 9 milímetros, una arma de impacto que lo tumbe para que no se levante después de que le dispares. Pero la 22 está más barato, me dice Reader. Y yo pregunto, la 22 también mata, le digo, pero lo más probable es que cuando le dispares no caiga y se va a llevar con él, porque te va a matar a ti también, ¿me entienden? Entonces, ¿qué lo estoy haciendo? ¿Asesorando en armas o no? Entonces, ¿qué hace Reader?
me compra la 9 milímetros porque yo le expliqué las bondades. Saca su licencia, le entrego el arma. Y al día siguiente, ¡plum!, con esa arma mata. ¿Por qué lo mataste? Porque no pagó el diplomado. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Así es. Entonces, entonces, pregunto, yo que le vendí el arma, ¿estuve en el proceso causal o no? Yo que le vendí el arma, estuve en el proceso causal, ¿cierto? ¿O no? Claro, porque si no le hubiera vendido el arma, no habría matado. Pero mi conducta es neutra, es inocua, es cumplidora de mi rol. Mi rol era vender. Doctor Armando, si usted va y lo centra a la persona, lo ayuda a Reader a cometer, es otra cosa. ¿Y estoy en rol o ya me salí de mi rol? Y es otra cosa, ¿verdad? Ya me salí de mi rol. ¿Ven? Entonces, eso quiero que entiendan. El rol te blinda, el rol te protege. Si alguien se aprovecha de tu rol para cometer un delito, ese es su tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir prohibición de regreso? Yo cumplo mi rol. Si alguien viene y se aprovecha de mi rol, responde el que se aprovecha de mi rol. Pero en el proceso causal no se puede regresar donde aquel que cumple un rol neutro, un rol estereotipado. ¿Estamos claros? Eso es principio de prohibición de regreso. Bueno, y según Jacobs, también el principio de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay división de roles, cuando hay división de funciones, cuando hay trabajo en equipo, yo cumplo mi rol y confío en ¿qué? En que los demás van a cumplir su rol. ¿De acuerdo? Así es, Mireia. Si un tercero se aprovecha tu rol, no es culpa tuya. ¿De acuerdo? ¿Qué es principio de confianza? Hay división de roles, hay división de funciones. Yo cumplo mi rol y confío en que los demás también van a cumplir su rol. ¿Está claro? Es que cuando mi rol es ilegal, ya no estoy en rol. Ya no estoy en rol. A ver, ejemplo. Nada en la sociedad funciona sin confianza. La confianza es un principio muy importante, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes creen que un cirujano cuando mete el bisturí a un paciente en la sala de operaciones confía en la gente o no? Pregunto, escríbanme ahí, ¿en quiénes confía el cirujano cuando corta con el bisturí al paciente en la sala de operaciones? ¿En quiénes confía? Así es. Confía en el anestesiólogo, que lo debió anestesiar bien para que cuando le corte no se mueva y no le corte de más. Para que cuando le corte no le duela. Confía en el anestesiólogo. ¿En quién más confía? En el instrumentalista, que ese bisturí está esterilizado o no. ¿En quién más confía? En que los que le hicieron el riesgo quirúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es confianza. El anestesiólogo confía en quién, en el cardiólogo, pues porque el cardiólogo le dijo que en el corazón está ok, por eso le puso la anestesia sin que le choque, ¿cierto? Entonces, confianza, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar qué cosa pasaría en la sociedad si no habría principio de confianza? Nadie podría avanzar, porque el cirujano tendría que revisar el examen de cardiología, el examen de laboratorio, el cirujano tendría que esterilizar él mismo los bisturís, él mismo tendría que anestesiar y operar. ¿Se entiende? ¿Sería un caos o no? Entonces, ese principio es muy importante, el principio de confianza, porque ese principio de confianza garantiza que todo se lleve a buen puerto. En la misión pública, en salud, en todo funciona el principio de confianza. ¿De acuerdo? El principio de confianza. Claro, pero hay contextos caóticos. ¿Y cuando hay contextos caóticos? Claro, el principio de desconfianza entra ya pues en delitos de misión pública, porque la misión pública, cuando estamos en el superior no está para confiar, el superior está para supervisar, el superior está para controlar, el superior está para supervisar, ¿cierto? Ahí no funciona el principio de confianza. Ahí funciona el principio más bien de desconfianza. Sí, claro. Entonces, mis queridos doctores, creo que explicando esto,
ya más o menos el tema, en lo que dice Jacobs, se clarifica. ¿De acuerdo? Se clarifica más o menos en esto. Yo quiero ahora entrar más bien, ya salirme un poquito de la parte teórica, ¿cierto? Y poner algunos ejemplitos, ¿sí? Poner algunos ejemplitos. En estos últimos minutos de la sesión, yo lo que quiero es salirme de la parte teórica y meterme con algunos ejemplos. ¿Para qué? Para que ustedes, lo que yo he explicado de algunas ideas de impulsión objetiva de Roxin, algunas ideas de impulsión objetiva de Jacobs, ni siquiera me he metido a los desarrollos de sus ponencias, pero sí quiero poner varios ejemplos. ¿De acuerdo? Sí quiero poner varios ejemplos. Primer ejemplo que voy a poner, y ustedes me van a escribir, o sea, mientras ustedes, yo voy poniendo ejemplos y ustedes van escribiendo, yo voy a seguir poniendo ejemplos, porque a mí me interesa que ustedes participen, van escribiendo allí, ¿de acuerdo? Yo voy a ir poniendo ejemplos. A ver, vamos a poner un primer ejemplo. Vamos a poner un primer ejemplo. Y me van a decir con qué criterio jurídico se resuelve. ¿De acuerdo? Primer ejemplo. Hay una señora a la que su marido le maltrata bastante. Su marido le golpea mucho. La mujer está harta de él, pero lo soporta porque le mantiene. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Así es. La golpea, la maltrata constantemente a su pareja. Siempre la maltrata. La mujer está harta. Pero esta mujer tiene unos sueños premonitorios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que esa señora se sueña, pasa. Cierto día, la señora sueña que a su marido lo parte un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la lluvia, en la tempestad, en la tormenta, es en una casa de la sierra, le cae el rayo y lo golpea a su marido y lo lesiona. ¿Está claro? Eso sueña la señora. Amanece feliz, pues por fin se va a morir este miserable, dice, ¿no? Por fin va a morir. ¿De acuerdo? Pero ¿saben qué? Llega a las 10 de la noche, se están acostando y nada de morir, nada de partirlo el rayo, aun cuando está lloviendo torrencialmente. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Este es un caso real. ¿Qué hace esta mujer? Le dice a su marido, le dice, mi amor, nos hemos olvidado de guardar en la chacra uno de los chanchitos. Acabo de escuchar cómo está gritando, se va a morir hasta mañana. Anda, mételo. ¿Para qué le dice eso? Para que salga con su linterna a buscar al chanchito, ¿cierto? Y lo parta el rayo. ¿Estamos? Para eso lo hace. Y el marido sale con su linterna, ¡pum! Hasta ahí llegó. Lo partió el rayo. Al día siguiente la señora va y se entrega a la fiscalía, porque no puede con su conciencia. El doctor Almanza estaba de turno. Doctor, vengo a entregarme. He matado a mi marido. ¿Cómo así? A través de un rayo. Como usted maneja la tormenta, usted decide en esas cosas, y pues yo me soñé, he soñado esto, al final lo mandé, le cuenta todo al doctor Almanza. La pregunta es, ¿hay un caso para el doctor Almanza de homicidio? No. ¿Qué aplican ahí? ¿Hay incremento del riesgo o no? ¿Se incrementó el riesgo? Ni siquiera es un riesgo insignificante. No se incrementó ni siquiera el riesgo.
Porque es un riesgo permitido salir debajo de la lluvia o no. Es un riesgo permitido. Pregunto, ¿es un riesgo permitido salir debajo de la lluvia en la noche? Cierto. Te moja la lluvia y te puede dar pulmonía. Te puede chancar un rayo, es un riesgo permitido. ¿La señora incrementó el riesgo? No. ¿Damos? ¿Cuándo habría incrementado el riesgo a la señora? Si le habría dado un pico de bronce y le hubiera dicho, anda al cerro con esto y te paras así. Claro, es otra cosa, ¿verdad? Hubiera usado a su marido de pararrayos, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, claro, ni siquiera se es autopuesta en peligro, Luis. Ni siquiera se autopuesta en peligro. Esto es simplemente no incrementó ningún riesgo permitido. Se manejó dentro del riesgo. Simple. Así, eso se llama justicia divina. ¿Estamos? Así es. Eso se llama justicia divina. Muy bien. Perfecto. Los que me han respondido así, perfecto. Pero me están preguntando respecto de la imputación a la víctima o la autopuesta en peligro. A ver, en imputación a la víctima o autopuesta en peligro, ¿cómo es que funciona la cosa? En autopuesta en peligro, ¿cómo es que funciona la cosa? En imputación a la víctima o autopuesta en peligro, ¿cómo es que funciona la cosa? En autopuesta en peligro o imputación a la propia víctima, ¿cierto? La víctima tiene que haber actuado de manera voluntaria y de manera voluntaria tiene que haberse autopuesto en peligro y haber incrementado él su riesgo, no el otro. O sea, yo me actúo voluntariamente, yo me incremento mi propio riesgo. Y ese que contribuye conmigo en que me pase lo que me pasa no es mi garante. ¿Se entiende? Eso es imputación a la propia víctima. A ver, voy a poner un ejemplo. Si Año Nuevo, 31 de diciembre, yo me voy donde un señor brujo y le digo al señor brujo, oiga usted, señor brujo, necesito que mi suerte cambie, ¿cierto? Necesito que mi suerte cambie, señor brujo. Y el señor brujo el día 31 de diciembre me hace mi baño de florecimiento. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen en eso? Así es, me voy donde el señor brujo, le digo, oiga usted, señor brujo, mi baño de florecimiento, y este tipo me baña con orín podrido, me hace un montón de cosas, y luego de eso me dice, $2,000, señor, su cuenta. Así es, me mete a las lagunas de Huancabamba, Calato, ¿cierto? Casi congelado salgo, y ya está. $2,000. El brujo cobra en dólares, carísimo. Y me dice, antes del 15 de enero, usted va a tener trabajo de gerente, señor. Así es, con escupida y con todo. 16 de enero no llega a la chamba de gerente. 20 de enero no llega a la chamba de gerente. Así que el 21 de enero yo pues voy a la fiscalía. Oiga, señor, me han estafado. ¿Cierto? Pregunto, ¿estafa? ¿Hay una estafa ahí? ¿O hay una autopuesta en peligro? ¿La ley está para proteger a los estúpidos o no? No, ¿verdad? Así es, la ley no está para proteger a los estúpidos. Esto es una autopuesta en peligro. Tú te has incrementado tu propio riesgo. Tú te has puesto en peligro. Y el otro no es tu garante, no está para cuidarte. Y por último, su negocio es un riesgo permitido. Él no ha incrementado ningún riesgo. ¿Por qué? Porque su business es así, pues. Es su business. ¿Quién te mandó? Ah, José Luis Sandoval, José Luis, no me preguntes de la coyuntura actual porque me voy a poner a llorar yo y todos ustedes. Y además no puedo opinar sobre esos temas. Perdóname, perdóname. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo funciona
Si fuera a través de un contrato y es un tema civil, el tema es más complejo y el tema más complicado, pero yo me autopongo en peligro. ¿De acuerdo? Yo me puedo autoponer en peligro. Es como el tipo que, doctor Almanza, pero si le han hecho eso con maldad y con malicia, a ver, yo pregunto, a ver, yo les voy a poner acá la... Por supuesto, Carlos Eduardo, la mayor parte de las compras en Internet, cuando yo no tomo precauciones y le deposito dinero a cualquier persona, pues me autopongo en peligro. ¿Quién me manda a ser tan tonto? ¿Cierto? A ver, yo te voy a poner un ejemplo para que más o menos veas esto. ¿Cierto? Estoy en el Jirón de la Unión y de pronto avientan un fajo de billetes. Se le cae entre los dos Estimado, nos así, reaparecemos. ahora sí, doctor Entonces Fran. yo desesperado, angurriento, porque veo ese fajo de billetes, lo que hago es le... Doctor Fran. Uy, y se marchó el doctor Fran Almanza. Un segundo, estimados doctores, que el doctor Fran Almanza ya creo que está regresando. A ver, doctor ¿Me Fran, ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ahora sí, ¿Están ahí, doctor. líder? Sí, doctor, ahora sí. Pero es cuestión de que me digas que termine. ¿Por qué me cortas, líder? No, doctor, yo pensaba, ahorita justo estoy Ya el hablando tiempo ha porque... terminado, me puedes decir. No, doctor, yo pensaba, bueno, tenía que pronunciarme porque quizá estaba muerto de tantos ejemplos que me han matado. Adelante, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, estamos con el ejemplo del fajo de billetes, ¿cierto? Entonces, el fajo de billetes está en el suelo, ¿sí? Y cuando el fajo de billetes está en el suelo, el otro lo pisa, ¿y yo qué hago? Por angurriento, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Por angurriento, ¿yo qué hago? Por desesperado, le digo, ya pues también vamos a medias. Y él me dice, mira, mucho roche que nos repartamos acá, yo estoy apurado. Así que pasa tu cadenita, pasa tu reloj, tus lentes y tu reloj, las tres cosas. Y ya llévate el billete tú, pues mira, es puro 200 lucas, llévate tú el billete. Saliste ganadazo hoy día, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿yo qué hago? Le entrego mi reloj, mi cadenita, mis lentes, chapo el billete y meto al bolsillo y llego a mi casa feliz, ¿cierto? He hecho el negocio de mi vida. Pregunto, veo el fajo y no tiene nada de valor. Es un grupo de billetes cortados, piqueteados. Y encima el primer billete es falso, el resto es papel periódico cortado. La pregunta es, ¿me estafaron o me autopuse en peligro? Yo me autopuse en peligro, yo incrementé mi propio riesgo. ¿Quién me manda a ser tan imbécil de guardar plata que no cuento, que no miro? Y encima, para hacerle una maldad al dueño del dinero, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que hay una, que hay una, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿ven? Entonces, por ahí, recuerden siempre los presupuestos de la autopuesta en peligro. La víctima actúa voluntariamente, la víctima sola se autopone en peligro, la víctima se incrementa a sí mismo su propio riesgo. Y el que contribuye con su daño, el que contribuye con su afectación, porque para que haya impulsado a la víctima, alguien tiene que haber contribuido con su afectación, no tiene que ser tu garante, porque si es tu garante, no estamos hablando de nada. ¿De acuerdo? No estamos hablando de nada. Eso es el tema de la autopuesta en peligro, que aplica para lo que son las estafas, que aplica para lo que son, ¿cierto? Gran cantidad de delitos. Moraleja, revisa los billetes. Así es, así es. Cuando compras la ropa y te dan ropa vieja, ya le ha pasado a Marta eso. Muy bien, Marta, por compartirnos tu experiencia.
La estafa no se configura muchas veces. La estafa, para que se configure la estafa, tiene que haber un engaño suficiente, un engaño bastante, un engaño por encima del promedio. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es tan sencillo. ¿De acuerdo? Así es, así es. Es un engaño en el que cualquiera pudo haber incurrido, no los más tontos ni los más vivos, sino el ciudadano promedio. Ese engaño no está pensado en los más avispados, sino en los más tontos. ¿Sí? A ver, te repito. Primero, tú actúas voluntariamente, no coaccionado, no coactado. Actúas voluntariamente, libremente. Primer presupuesto de imputación a la víctima. Dos, solo tú te autopones en peligro, solo tú incrementas tu riesgo. Y tres, hay un tercero que coadyuva contigo, pero ese tercero que coadyuva contigo no es tu garante. ¿Estamos claros? Ese tercero no es tu garante, no está para cuidarte, porque ese tercero está para cuidarte y ya el tema cambia, ¿cierto? Porque ya el tercero sería tu garante, entonces ya el tema cambia. Yo no puedo decir que mi hijo se autopuso en peligro, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque yo soy su garante. ¿Estamos claros? Muy bien. Eh, perfecto. Entonces, miren, lo que hemos hecho hoy día ha sido, perdónenme, necesito pedir disculpas, ha sido una maratón, porque hemos hablado de figuras de imputación objetiva de una manera violenta, ¿cierto? Hemos faltado el respeto a penalistas de talla al explicar sus teorías tan rápido, ¿cierto? Pero es lo máximo que yo he podido hacer en el tiempo que he tenido. Así es, un repaso brutal, me dice Martín Enrique Huemán. ¿Qué me habrá querido decir con eso? ¿Qué me habrá querido decir? Mejor no soy aprehensivo, ¿cierto? Mejor no soy aprehensivo. Entonces, lo que ocurre es que esta teoría de la imputación objetiva ha tenido hoy día ya muchas modificaciones. Como les había contado al comienzo, cuando surge la teoría de la imputación objetiva, surge para complementar problemas de causalidad. Surge para mejorar el tema naturalístico de la causalidad. Para eso surge la teoría de la imputación objetiva, cuando se plantea, ¿cierto? Pero hoy día ya no es solamente limitada a eso. Hoy día yo me atrevería a decir lo mismo que le dijeron sus propios pares a Jacobs, lo mismo que le dijeron sus propios discípulos a Jacobs. ¿De acuerdo? Fringe, Funeman, que le dijeron, el mismo Jacobs, le dijeron, has creado un monstruo. Tú has creado la teoría de impulsión objetiva para complementar problemas de causalidad. Pero ha salido un monstruo tan grande, tu teoría, que no complementa la causalidad, la ha reemplazado. ¿Se entiende? La ha reemplazado. Entonces, eso, en mi punto de vista, es algo que está cada vez siendo más necesario para aplicar. Consejo final, cuando analicen imputación objetiva, siempre tengan en claro que se analiza de saque. Tan pronto como analizan comportamiento de acción, de omisión, etcétera, lo siguiente que analizan es imputación objetiva. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se analiza en tipicidad objetiva. Y se van a dar cuenta que gran cantidad de casos se los van a quitar por imputación objetiva. Y ni siquiera van a tener que llegar a tipicidad subjetiva. Y menos a causas de justificación, culpabilidad, punibilidad. Porque de saque van a resolver el caso al inicio, aplicando bien criterios de imputación objetiva. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. De saque lo pueden resolver con imputación objetiva, porque esa es la idea, resolverlo de saque. Termino diciéndoles algo que creo que es muy importante. Si sabes imputación objetiva, vas a saber qué hechos probar.
Y si sabes qué es probar, vas a ganar tus casos. ¿Estamos claros? Porque no solo basta saber cómo probar. Lo más importante es saber qué probar. Y si no sabes dogmática penal, nunca vas a saber qué probar. ¿De acuerdo? Doctores, qué pena que los tenga hasta esta hora. Gracias, líder Jacinto, por esta invitación. Ha sido una jornada bastante interesante.